El tema de hoy es formación de hueso, pero para dar justamente formación de hueso necesito explicarles un tema, ¿sí?, que no está en esta parte, pero necesito que la tengan en la cabeza para poder hablar correctamente de formación de hueso. En primer lugar, van a imaginarse, ¿sí?, que vemos la unión de óvulo y espermatozoide. Ellos dos se juntan, se unen y forman la célula huevo o cigoto. Esa célula se empieza a dividir por mitosis y va a formar un embrión que tiene un aspecto de pelota de células, ¿sí?, como una mora, de ahí viene su nombre, forma la mórula. La mórula se va a ahuecar, van a quedar todas las células en la superficie, siguen en proceso de división celular hasta formar la gástrula. Esta gástrula se sigue dividiendo y se va a formar un embrión con 3 capas. Se llama embrión tridérmico. De la capa interna de este embrión tridérmico, de la capa que queda adentro, es el endodermo, se van a formar todas las estructuras, por ejemplo, del sistema digestivo. De la capa que está por fuera, es decir, el ectodermo, se va a formar, por ejemplo, la piel y el sistema nervioso. Y de la capa media, es decir, del mesodermo, que tiene células mesenquimatosas, de ahí es donde se va a formar el estrato. Este es lo que va a dar origen al sistema óseo, el sistema articular y sistema muscular. Explicado esto, nos vamos a formación de hueso. Un hueso tiene 4 situaciones, ¿sí?, para formarse, para tener cambios. La primera es cuando este embrión del que yo les estuve hablando, ¿sí?, o el feto, es decir, hasta los 6 meses, presenta un esqueleto que es cartilaginoso. ¿Por qué? Porque adentro de la panza no puede haber un esqueleto pesado, ¿sí?, y duro, sino que el bebé está plegado y está comprimido y encima necesita pasar por un canal de parto sumamente estrecho. Entonces su esqueleto, que al inicio es cartilaginoso, va a cambiar su estructura y luego se va a osificar. El segundo momento es cuando en la infancia o en la adolescencia empezamos a crecer y el hueso necesita estirarse hacia arriba, ¿sí?, y hacia los costados. El tercer momento o la tercera situación es cuando nuestro esqueleto se acomoda a nuestras situaciones, a nuestras actividades. Por ejemplo, si ustedes hacen actividad física, va a ser un hueso mucho más denso. Por ejemplo, para nuestra postura, ¿sí?, va a tener más depósitos de un lado que de otro, ¿sí?, va a acomodarse a nuestras situaciones. Y la última situación es la reparación de fracturas o fisuras. Yo se las voy a explicar de a una. En primer lugar, ustedes tienen la formación inicial de hueso en el embrión y en feto. Y acá hace diferencia a 2 situaciones. La primera es los huesos de planos, como por ejemplo en la cabeza o en la mandíbula, ¿sí?, que se llama osificación intramembranosa. Y luego tienen la osificación endocondral. Yo se las voy a explicar de a uno y bien detenidamente para que no tengan ustedes dudas. La osificación intramembranosa, tienen que imaginarse los huesos del cráneo, ¿sí?, de un feto, de un bebé, que para pasar por el canal de parto estos huesos están un tanto superpuestos y una vez que el bebé logra salir por el canal de parto, los huesos se van a acomodar y va a quedar una estructura un tanto abierta en la mollera o la fontanela, y ahí es donde va a suceder esta osificación intramembranosa. Se llama así porque queda una membrana nada más. Por eso sus mamás, sus abuelas le dicen que cuando hay un bebé hay que tocarle la cabecita con cuidado, peinarlo con cuidado, ¿sí? Bien.
Esa fontanela va a empezar a osificarse. Primero se va a formar un centro de osificación, es decir, estas células van a tomar una formación. Al principio eran células que no tenían función y luego van a tomar su función como osteoblásticas, es decir, van a empezar a segregar matriz dura. En un segundo momento ocurre la calcificación, es decir, que se empiezan a formar los osteocitos adentro de la matriz. En un tercer momento se forman las trabéculas, ¿sí? Es decir, la parte esponjosa, donde van a quedar justamente libre paso los vasos sanguíneos. Y por último el periósteo, que es la capa que está más afuera del hueso, que es la que recubre, da protección y por ahí ingresan los vasos sanguíneos. Esa es la osificación intramembranosa. Ocurre de esa manera y ocurre en los huesos planos, como por ejemplo estos que le describí en la fontanela, la mollera y también en el maxilar inferior. Luego tienen la osificación endocondral. Esta es un tantito más complicada. Tienen que imaginarse, ¿sí? Yo les dejo acá la imagen del libro, que el hueso en realidad es cartílago, es decir, es más flexible y tiene la misma forma de un hueso natural, pero de cartílago. Es un molde cartilaginoso. Entonces, este molde cartilaginoso se va a empezar a crecer en el interior, en lo que es el cuerpo, una matriz más calcificada, ¿sí? Y ahí en esa matriz calcificada se va a desarrollar un centro de osificación primario. Es decir, ingresa una arteria nutricia, empieza a haber depósitos minerales y se forma un centro de osificación primario, que es decir, una región donde se reemplaza cartílago por una matriz dura. ¿Sí? Primero se va a formar toda la capa compacta y después toda la capa esponjosa con sus trabéculas. Esto va a crecer desde el medio hacia los extremos y se va a formar entonces la cavidad medular, es decir, el hueco. Al principio queda con médula ósea roja y después se va a reemplazar. Después se va a formar los centros de osificación secundarios, que hay vasos sanguíneos que van a ingresar en las puntas de los huesos, es decir, en las epífisis, y va a empezar a crear matriz dura, ¿sí? En las puntas de los huesos. Entonces, tenemos el medio del hueso con matriz dura, la punta del hueso, queda solamente la parte, la metáfisis o cartílago de crecimiento, que queda allí disponible hasta tanto a la infancia, a la adolescencia, hasta que no crecemos más, ¿sí? Esto obviamente que es por una cuestión hormonal. Y una vez que no se crece más, se va a reemplazar este cartílago de crecimiento o metáfisis, se va a osificar completamente el hueso y en ese lugar queda lo que se llama línea epifisaria o platillo epifisario. Una línea delgada que al cortar el hueso se puede notar, ¿sí? Si ya dejó de crecer, si ese hueso correspondía a una persona que dejó de crecer o ya a una persona adulta. Eso es en cuanto al crecimiento, la osificación endocondral. Es la primera de estas situaciones de las que hablamos, ¿sí? Una vez que el bebé y el niño ya creció, también hay un crecimiento obviamente en espesor. Y esto se debe a depósitos laterales de matriz que van a hacer que el hueso tome una forma que ya les dije, está diseñada por genética.
Es decir, ustedes heredaron los huesos de sus papás y la forma de los huesos la heredaron justamente de sus papás. Eso es la segunda actividad, ¿sí? Crecimiento en longitud, crecimiento en espesor. La remodelación ósea se refiere a la remodelación ósea se refiere a que todo el tiempo, según la actividad física, según el estilo de vida, según la postura que ustedes tengan, la postura me refiero sentadas, paradas, según, por ejemplo, si ustedes hacen básquet van a tener los huesos de los brazos más densos, si ustedes hacen fútbol van a tener los huesos de las piernas más densos, si hacen rugby o crossfit van a tener todos los huesos más densos. ¿Por qué? Porque se tiene que acomodar a las exigencias, ¿sí? Si ustedes llevan la mochila de un lado solamente, va a tender esa fuerza que ustedes están ejerciendo de un lado, el cuerpo va a compensarla del otro lado, va a depositar más de un lado que del otro. Si ustedes se cuelgan un bebé, vieron que por ahí nos colgamos los bebés en la cadera, siempre del mismo lado, el otro va a compensar. Si nos paramos mal, también el cuerpo todo el tiempo va a compensar. Si tenemos mala postura para dormir, para comer, para tomar mate, de alguna manera, a lo largo del tiempo, el esqueleto adulto se va a ir acomodando a lo que nosotros somos. Cada 10 años, el esqueleto se renueva en forma completa. Y eso se debe a la remodelación ósea. Es decir, van a pasar células, ¿sí?, que van a desgastar el hueso y van a pasar otras células que van a ir depositando hueso y van a sacar y poner de acuerdo a lo que nosotros le estamos dando a nuestro esqueleto. Por eso es tan importante cuando hacemos actividad física hacerla correctamente, y también es tan importante la alimentación para tener la base de esta remodelación, y es tan importante la buena postura para que el esqueleto no lo sufra. En el texto dice, se elimina tejido dañado, se sustituye por tejido nuevo y se desencadena esto por ejercicio, cambios en la dieta y estilo de vida. Yo después les voy a dejar un video, ¿sí?, que se llama remodelación ósea, que está esto un poquito más ampliado. Para terminar, fracturas, obviamente que cuando se pierde la continuidad del hueso, puede haber fracturas parciales, completas, cerradas o expuestas, y por este mecanismo de remodelación, que yo les voy a dejar un video ahorita mismo nomás a continuación, es como se va a cerrar esa pérdida de continuidad, se va a cerrar eso que quedó abierto en una fisura, en una fractura, para que el hueso pueda volver a cumplir su función.